Seguiremos. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de La Vorágine, este encuentro que hemos titulado estamos tan cansadas de derrotas que habéis visto que hemos titulado de manera optimista, ¿no? Pero es que estamos convencidas de que cuando las vecinas y los vecinos nos organizamos, pues ganamos las batallas. O como mínimo las podemos ganar. Y apuntar a ese horizonte de victoria no está mal ante tanta derrota y ante tanto acoso, ¿no? El planteamiento llegó de este encuentro, como nos gusta desde fuera, de un compañero que está por ahí sentado, planteando que hoy es el aniversario, hace un año que ¿os acordáis cuando Rajoy decía lo de la mayoría silenciosa? Pues la mayoría silenciosa se le convirtió a la alcaldesa de Santander en una mayoría ruidosa que se manifestó en contra del proyecto Metrotús y que fue uno de los hitos en una lucha larga que terminó en victoria, ¿no? en la paralización de ese proyecto absurdo, ya dinero gastado, pero bueno, pero al menos sirvió para organizar y para que pasaran cosas. Y cuando pensamos este encuentro decidimos invitar a dos personas. Óscar Allende, yo creo que lo conocéis la mayoría, nos lo hemos invitado para que promocione su libro, que ya tiene mucha promoción, pero está por ahí si alguien lo quiere. Óscar, además de periodista del Faradio, y uno de los fundadores y impulsores del proyecto, ha estado muy cerca de los movimientos en los últimos años en la ciudad, conoce bien el tejido y por eso lo hemos invitado, y ahora diré un poquito de qué queremos empezar a hablar con él. Y a Santiago Sierra, que yo creo que también lo conocéis la mayoría, vecino de Cueto, miembro de la Asociación de Vecinos de Cueto y en los últimos, iba a decir las últimas décadas, lo siento Santiago, pero digamos que en los últimos años protagónico en muchas de las luchas que ha habido la ciudad. Yo les voy a hacer unas cuantas preguntas a ellos para arrancar este diálogo. La idea es que después podamos intercambiar con vosotras y con vosotros y que sea una jornada un poco de tertulia, de conversación, porque en realidad este planteamiento de que cuando las vecinas y los vecinos se organizan ganan, creemos que es más importante que nunca, no lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que viene adelante, porque pensamos que vienen tiempos muy, muy complicados y nos hace falta organizarnos no solamente para resistir, sino para cambiar cosas. Entonces, bueno, yo quería empezar con Óscar, preguntándole por algo que hemos hablado varias veces él y yo, y es el efecto Amparo, lo que hemos llamado algunas veces el efecto Amparo. Una lucha, recordaréis, Amparo Pérez y el famoso Vial, que fue muy dura, fue una lucha muy desgastante, muy dura, con un aparente final demoledor para muchas de las que estábamos ahí, y que sin embargo, no sé, Óscar, si al final hubo una semilla o una siembra que se podía interpretar como una pequeña victoria, el caso de Amparo. No sé cómo lo ves tú. Yo sí que creo que lo que sucedió con Amparo, algún día en perspectiva, veremos que ha sido historia de Santander. O sea, directamente al mismo nivel que, me apuras, la fundación, el incendio o muchos otros hitos. Porque la principal diferencia que aportó a Amparo Pérez fue que durante muchos años, muchas décadas, en Santander las luchas eran calladas y eran muy solitarias. Yo siempre tengo como una carencia de algo que no pude conseguir cuando trabajaba como periodista en mis otras vidas, digamos, en los otros medios en los que estuve, que pues yo pienso, pues con el cabello de arriba no estuvimos a la altura como ciudad y como medios de comunicación, empezando por mí, que yo no sabía cómo se hacía y no tenía las herramientas, no encontré el respaldo, no tuve los interlocutores, eran otros tiempos, era más difícil y esa gente peleó, pero estuvo muy sola. Nosotros hemos detectado varios hitos, digamos, que podemos considerar como prólogos de esto, y Amparo es la que rompe la brecha del silencio, y encima con una causa masiva que rompe muchísimos tópicos, porque ya no eran, perdonad si yo caigo en algún tópico, ¿vale? Pero ya no era una gente con rastas y jerseys de rayas ocupando cosas a lo loco, no, era una señora mayor, era una anciana encima de una zona rural, con toda una vida a sus espaldas, con gallinas, con perros y con plantas en su finca, que a mí me parece una cosa, claro, yo soy muy urbanita, a mí el Santander rural es una cosa que me fascina porque a veces me cuesta hasta decir, pues que esto es Santander, qué fuerte. Entonces ella rompió esa brecha y además es que vemos varias pautas, o sea, a partir de ella ya, digamos, aceleró, y por eso inspiró tanto, porque demostró que se rompió un tabú, que se podían hacer cosas, se podía protestar, y bueno, y no se podía hacer, era algo que se conseguía que se podía hacer. Ella no tuvo el éxito, la victoria de las que luego hablamos,
pero yo creo que sin ella y sin todo lo que la rodeó no hubieran pasado muchas cosas que han pasado. Yo estoy convencido, es que han pasado 5 años, 4 años y seguimos hablando de ella. O sea, eso ya es un indicador y yo creo que vamos a seguir hablando mucho de ella. Y yo en ella veo muchas cosas que luego veo, las que si hiciéramos un manual, un recetario de que tiene una causa para ser exitosa o para conseguir algo, yo creo que muchas ya las teníamos en la historia de Amparo, todo lo que pasó con Amparo. Y esto no es ni un dar lecciones, sino más bien es un recibirlas y enumerarlas en función de lo que he ido viendo desde la experiencia, ¿no? Pero era, yo creo que una causa para que funcione, ¿vale? Funcione es un término así un poco, en fin, pero bueno, una causa para que consiga el objetivo que se ha propuesto, tiene que ser muy concreta, muy tangible, algo muy del día a día, ¿no? En este caso era la vivienda. En el caso del Metrotús, imaginaros, era el autobús, era llegar al barrio. Es decir, a veces tendemos a ciertas abstracciones, a la paz en el mundo, a cambiar el modelo de movilidad sostenible de todos y a lo mejor hay que ir a algo más concreto que se pueda hacer. Creo que luego hay que conseguir conectarlo con algún valor un poco emocional, ¿no? En el Metrotús es evidente que conectó con una sensación de abandono histórico, de desigualdad dentro de Santander, ¿no? Pues Amparo al final era una sensación terrible de injusticia, de atropello, de olvido de la historia de Santander, ¿no? También había una parte de olvido del Santander rural. ¿Qué pasa aquí? Porque, o sea, esto no existe, porque tenemos que acabar con ello, ¿no? Es una lucha que sumó, es decir, no eran los mismos de siempre, de repente empezó a ampliarse. ¿Por qué? Por el propio perfil de ella, por la gente que se acercó a saludarla, por sus propios entornos, que eso les hace muchísimo. A veces el que alguien se ha conocido suma mucho. Bueno, es inevitable, o sea, hablar de Amparo sin hablar de la paz es imposible, pero la paz se salió de su ámbito directo de acción, es decir, no era un desahucio como tal, era un desalojo, una expropiación, pero bueno, ahí se metieron, decidieron meterse, pues consiguieron sumar así más voces, porque recuerdo que hubo un momento en que en la acampada de Amparo había gente de muchos movimientos diferentes, incluso alguno que se creó exprofeso. Consiguieron acciones pues llamativas, vistosas, ¿no? Le amargaron un poco el verano glorioso del Mundial, se lo amargaron un poco al exalcalde y exministro. En este caso ya os digo que no se consiguió. Una cosa en la que sí que es importante cuando hay una causa, y con Amparo fue bastante evidente, es tener claro la víctima y el beneficiario. ¿Vale? La víctima era evidente, pero también hay que señalar al beneficiario, es decir, esto a quién le viene bien, política o empresarialmente. Y en el caso de Amparo todo estaba claro, quién construyó el vial, qué ayuntamiento se beneficiaba de eso. Desde entonces yo sigo cada paso que da Copsesa de una forma súper obsesiva. Y dan muchos. Y dan muchos y es que no tenía que darlos, entonces yo, digamos que es su condena, entre comillas. En el Metrotús pues teníamos desde el propio ayuntamiento hasta la universidad, hasta las empresas que hicieron la plataforma, etcétera, ¿no? Creo que tiene que haber que ahí se consiguió un mínimo común denominador. ¿Sabes? Yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez, toda la gente que está en movimientos, en colectivos, en fuerzas, a veces se tiende mucho a buscar la diferencia, ¿no? A veces está en una reunión y se cae mucho en aquello que te diferencia, que eso consume muchísima energía y bueno, de eso seguro que tenéis todos más experiencias de las que pueda tener yo, pero si vas al mínimo y apuestas por el mínimo, en el caso del Metrotús era evidente, o en el caso de la senda, que está en Santiago, pues lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso fue importante, ¿no? Es el ampliar la base, una mezcla luego también de tirar de calle, de hacer cosas vistosas, que llamen la atención. Todo esto son cosas que pasaron con Amparo, pero también una mínima asesoría jurídica o administrativa, si quieres, un saber a alguien cómo funcionan las cosas. Es decir, hoy en día, afortunadamente, la educación ha avanzado bastante. Y entonces, yo qué sé, en el Pilón, pues es que estaban los vecinos del Pilón, pero los vecinos del Pilón tenían hijos abogados, tenían hijos arquitectos, y les decían, es que esto no puede ser así. Ya no eran los atropellos de antes que no sabías cómo se hacía una alegación y te la comías cuando llegaba el plan general. Ahora ya hay un poco más de formación. Eso en el Cabildo, por ejemplo, les falló y lo tuvieron que aprender por sí mismos. Pues con Amparo hicieron un máster acelerado, lo hizo Marcos, de manera, pero por ejemplo, pues eso, es que en La Palla hay gente que sabe de cómo separan desahucios, administrativamente también, y esa mezcla de calle y justicia, porque también sí que creo que a veces la justicia tiene un puntillo de sensibilidad a lo que pasa hacia el exterior, ¿sabes? Yo sí que creo que hace 4 o 5 años no había tantas causas de corrupción, ¿sabes? Yo creo que no es que sea una presión, es más bien una percepción de que hay ciertas cosas en las que ya te puedes meter y no tiene tantas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que eso abrió una brecha que si, vamos, luego si queréis enamoramos, no me había preparado mucho, pero me han salido del tirón
14, 15 victorias que hemos podido contar en los últimos 5 o 6 años. Yo también quería venir aquí un poco a dar un poco de optimismo, ¿sabes? Porque a veces tendemos a verlo todo muy trágico. Nómbralas solamente, nómbralas para que... Pues el Metrotús, las Escolleras, la senda costera, Samuel, que era pues, un menor extranjero que le querían echar la plusvalía y todo el tema fiscal en Santander, el propio plan general, el pilón, el Vado San Roque, el fracking, una modificación legislativa para que el cáncer de mama no está cubierto por la sanidad pública, la reconstrucción mamaria. Ceses de personas supercorruptas en las instituciones como Salvador Blanco, Víctor Gijón, preguntar no es delito, Espacio Argumosa, la lucha de las trabajadoras de AON, por ejemplo, el plan general, lo dicho, y luego ya algunas cosas que son quizás más etéreas. Bueno, se han abierto brechas, el movimiento vecinal ya no es uniforme y controlado, tenemos brechas muy buenas en Cueto, en Castilla Armida, tenemos pequeñas revoluciones al alcance de nuestra mano que hace 10 años eran impensables en Santander, como la existencia de la vorágine, modestamente, la existencia del faradio. O sea, le dices a alguien que, chico, que el hijo de una limpiadora está con un medio en pie, que hace que se enfade Santiago Díaz, pues chico, pues seguro que pues hace 15 años pues hubieran dicho, tú estás tonto, ¿sabes? También cuando se pierde se gana. Pues es bueno, que Mendicuague, por ejemplo. Claro, eso yo lo considero antecedentes. Pero sí. Pierden los vecinos, pero al final han ganado, porque su postura inicial tuvo razón finalmente. O sea, no estaba justificado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso deja al descubierto que no hay una participación y no se tiene en cuenta a los vecinos, que son lo que conforman la ciudad, ¿no? La ciudad se construye con unos objetivos de muchos intereses, ¿no? Personales o privados, hagamos COSEPSA o ministros o quien sea, ¿no? Pero no se construye con la opinión del señor del Pilón, el señor del Cabildo, el señor del barrio San Francisco, ¿no? Yo creo que es importante que hay causas en las que hay gente que se va, quiero decir, hay activistas que son siempre los mismos, pero luego hay gente que se va sumando por los motivos que sea. Entonces, a veces una causa que tú no le has dado suficientemente importancia activó un activismo, ¿no? Es decir, no nos imaginamos el urbanismo en Santander sin el incendio de Tetuán, porque Bonilla al vivirlo se mojó y no era un perfil de alguien que se fuera a mojar, ¿no? Bueno, yo lo conocéis la historia, es uno de esos ejemplos, ¿no? Entonces se activan y yo creo que sí que de alguna forma es intentar crear la rueda de que se empuje, ¿no? De decir, es que a lo mejor si no hubiera habido senda costera y todo lo que se movió de la senda, no hubiéramos tenido la dinámica que permitió estar un poco más activos contra las escolleras, por poner un ejemplo de dos causas en las que hay mucha gente similar y en las que se rompieron muchos tópicos, porque a mí me pareció divertido, entre comillas, ver cómo las escolleras coincidían los ecologistas más clásicos con la gente un poco más acomodada, por así decirlo, de Santander, gente que en otros contextos puede que no hubieran coincidido en la vida, y de repente les veías ahí en mano con mano. Yo hay dos elementos, antes de pasar a Santiago, que también destacaría, en el caso de Amparo, pero en realidad en todos los casos, pero el caso de Amparo me parece significado, ¿no? Ahora se utiliza mucho un término que es la lucha situada o el conocimiento situado, ¿no? Es decir, lo cercano, lo que decía, digamos, la forma sofisticada de decir lo que decía Óscar, ¿no? No las causas universales, sino las causas situadas. Yo quería destacar en el caso de Amparo, no todo el mundo conoce el relato de lo que ocurrió ahí, pero es muy interesante cómo la primera gente externa a la familia de Amparo que se moviliza, que la acompaña desde una lógica de cuidados, son los chicos y chicas que estaban en el único centro social ocupado que hay en Santander, que está muy cerquita de lo que era la casa de Amparo. Y son los que prenden la mecha desde una óptica de los cuidados, es súper interesante. No arrancaron desde una óptica de la manifestación pública, que luego sí, sino del acompañamiento a esa persona que era su vecina. Y ahora tú eres nuestra vecina y mereces nuestro acompañamiento, ¿no? Y mereces que pasemos por la mañana a ver cómo estás, y mereces que... Y ese tema me parece fundamental porque muy poca gente sabe que por ahí empezó la cosa. O sea, por ahí empezó esa movilización, y después se sumó la PA y otra gente, pero ellos la empezaron, y de hecho es muy significativo que en las marchas que se hacen anualmente en recuerdo de Amparo siguen siendo ellos y ellas los que las impulsan y los que están ahí, ¿no? Llueva, no llueva, los demás podemos acompañar, pero ahí están. Y el segundo elemento que quería destacar es que lo que ha planteado Óscar de quién hubiera dicho que el faradio era posible hace 15 años, la existencia del faradio y del diario.es, digamos, de unos medios que no están tanto en el faradio claramente no está, en la narrativa oficial, ha permitido visibilizar causas. Y ha permitido que los otros medios más convencionales tengan que sumarse al carro cuando ya se les ha salido de las manos. En muchos de los casos que vamos a tratar hoy, al principio el diario Montañés o las grandes emisoras de radio estaban calladísimos, hasta que la cosa era tan grande que no han podido callarlo, ¿no? Y de alguna manera lo han tenido que tratar. Así que también destacar como la importancia de que haya medios independientes
para que esas luchas sean acompañadas y tengan visibilidad, ¿no? Yo quería preguntarle a Santiago y conectar, lo hablábamos antes, en el caso de Cueto, la historia de vecinos y vecinas organizadas viene de muy atrás, como en el caso de San Francisco, como en otros lugares de Santander, pero en el caso de Cueto ha vuelto a ser como la brecha, ¿no? Desde la senda costera, el catastrazo, ahora el Metrotús, la vuelta a rearmar ese tejido. Ya hablábamos antes de cómo, a pesar de que el estado de bienestar y digamos la cierta comodidad ha roto las costuras de ese tejido comunitario, se está tratando de reconstruir, o se está reconstruyendo, ¿no? Con todo el riesgo que tiene. Bueno, a mí me toca representar el valor y defender el valor de lo colectivo, ¿no? Estamos representando a la Asociación de Vecinos de Cueto, que es algo que surge no ahora con el Metrotús, como ha dicho Paco, sino surge ya hace muchos años, muchos años, sino podemos hablar de hace 50 años. Repasando un poco la cronología, pues en 1878 los vecinos, por ejemplo, de Cueto se organizan y crean una sociedad de socorros mutuos. ¿Qué quiere decir? Que había lagunas de necesidades en la sociedad, en el conjunto de los vecinos, que había que poner a funcionar, ¿no? La solidaridad y tal. Entonces se crea como una caja de pensiones porque no había una cobertura social en el barrio, ¿no? Yo creo que es el arranque de entender el mundo cómo funciona. Sigues avanzando y encuentras que se dan cuenta que Cueto era una zona aislada, muy aislada de Santander, y en 1965, más o menos, digo fechas pues, para situarnos en qué momento se generan cosas colectivas de mucho valor, ¿no? Se crea el Patronato Domingo Camus, que tiene por objeto crear una escuela de oficios y talleres, que acaba siendo un centro de bachiller, ¿no? Se crea una fundación que hoy día, o sea, 50 años después, esa fundación sigue teniendo valor de lo colectivo, porque bueno, se imparten en ella formación profesional de primer grado, incluso el patrimonio del que dispone la fundación concede becas a los alumnos, o sea, es el esfuerzo de nuestros abuelos por facilitar unos recursos mínimos educativos a sus hijos y que salieran de esa diferencia social que les había establecido el lugar, ¿no? Entonces, bueno, se pone en valor eso, ¿no? Si sigues avanzando, pues surgen otros proyectos. La gente se da cuenta de que estamos en un sistema de salud precario. Entonces, hay los primeros pasos para demandar en el barrio un centro médico, un ambulatorio médico, ¿no? Y entonces eso da lugar a crear también una cobertura legal que va a ser la futura Asociación de Vecinos. Hablamos de 1975, en plena época ya de transición, en el que no solamente esto está sucediendo en Cueto, ¿no? Hablar de Cueto es demasiado arrogante, quizá sucede en el barrio San Francisco, sucede en el barrio Pesquero, sucede en Tetuán. También hay que recordar que todos estos movimientos surgen por un compromiso social muy importante de la Iglesia, que es la que de alguna manera ha obtenido esa formación para entender cómo tiene que ser el futuro, ¿no? Y avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso da a los vecinos a contribuir entre todos en Cueto, a aportar económicamente, a aportar trabajo para construir un ambulatorio y para construir una estructura social que va a ser la futura Asociación de Vecinos, que es la Asociación de Vecinos que puede a la vez hacer más cosas. Ahí se descubren otras carencias, se descubre que la ciudad, Santander como ciudad está lejos. Hay un dicho que sorprende mucho a la gente, es que voy a bajar a Santander, pero si vivo en Santander, ¿no? Yo soy de la ciudad, yo soy de Santander, pero estoy en el extrarradio. En el 77 seguíamos tan lejos de la ciudad como que solo había una línea privada, o sea, la ciudad no estaba estructurada con un servicio público de transportes, que es luego la consecuencia de este año pasado, ¿no? Entonces los vecinos se plantan y dicen hasta aquí, a esta empresa privada que me cuesta el billete 2 veces más de lo que me cuesta el transporte público y yo estoy pagando mis impuestos, hasta aquí. Voy a presionar por la propiedad de la empresa de transportes. En el 77 se organiza un boicot a la empresa, colabora todo el pueblo, se obstaculiza el autobús, no se le coge, el autobús sube y baja vacío cada viaje, los vecinos unos bajan a otros, o sea, los vecinos se organizaron y entonces fue el primer paso fue que el propietario accedió a todos los beneficios, sobre todo económicos, de billete que tenían los sistemas de transportes públicos de la ciudad. Y con el tiempo eso dio lugar a que el servicio público absorbiese el sistema, ¿no? En el 78 se inaugura el ambulatorio y sorprendentemente
esa acción que los vecinos tomaron como para su beneficio personal, se acaba convirtiendo en la estructura ramificada del Servicio Cántabro de Salud, porque el cutre ambulatorio de Cueto, que a mucha gente le daba vergüenza, porque era humilde, austero, en la sala de pediatría porque eran bebés los que entraban, había que entrar de medio costado, acabó siendo el centro de salud hasta Reina Victoria, era el centro de salud del Sardinero, o sea, porque no había estructura de salud, ¿no? La historia del ambulatorio también tiene sus consecuencias. En un momento determinado, evidentemente, ya hay una programación, se crea un supercentro de salud en el Sardinero e inmediatamente se cierra el ambulatorio de Cueto, ¿no? Bueno, pues se supone tal. Pero claro, has dejado a la gente que le había luchado por él en la situación de edad que más lo necesita, sin asistencia médica. Y ahí hay otra revolución dentro del barrio, es sobre lo común, que me cierran el médico y tal. Entonces, bueno, pues en una pelea de casi 2 años, el centro de salud se reabre, ahora funciona como consultorio médico, tristemente 3 días a la semana, 3 horas al día, pero bueno, funciona, ¿no? Y cubre una necesidad social de una parte de la población de muy avanzada edad, que son los que de alguna manera promovieron ese trabajo común y lo entienden. Por eso, bueno, pues los vecinos, antes decías que éramos muy mayores los que estamos aquí, pues son los vecinos que han luchado y que han tenido que esforzar en conseguir ese trabajo. En esas mismas batallas tenemos otras. Tenemos alumbrado, como que no teníamos alumbrado público, por nuestras callejas, ni siquiera eran calles que no estaban asfaltadas. Y bueno, pues hay imágenes de 1980 más o menos, en el pleno del Ayuntamiento de Santander encendiendo velas, que por cierto los que bajaron, yo no estuve porque era más joven, pero alguno de los que hay aquí estaba con la vela y les echaron del pleno. O sea, les encendieron una vela para reclamar tal, pero fue efectivo porque al cabo de muy poco tiempo se inauguró el sistema de alumbrado público, con sus limitaciones también, pero se inauguró, ¿no? Alcantarillado ha sido otra gran pelea, porque no había alcantarillado público ni las aguas residuales iban a pozos negros, no había una conexión de la red y tal, y bueno, eso es otra pelea. Hay una pelea también importante cuando la que ya te das cuenta que te obliga, y algo que hemos comentado también, a todas las luchas o demandas que estableces, te intentas ser un técnico, o sea, tienes que ser arquitecto, tienes que ser abogado, tienes que ser también dotes de literatura para saber contar lo que te está sucediendo. Y fue en un momento determinado que el Ayuntamiento de Santander, siendo Gonzalo Piñeiro alcalde, intenta ampliar el campo de golf que hay en la finca de Mataleñas a 18 hoyos, ¿no? Para ello, previamente, unos años antes, había cerrado el camping público que había en la zona de Cabo Mayor, le cerró, empezó a construir un campo de prácticas de golf, pero no era esa su intención, sino era hacer un campo de 18 hoyos y coger toda la zona, ¿no? Bueno, los vecinos nos dimos cuenta en ese momento, ya empezamos a hablar de planes generales de la época, incumplía el área 21, en el que se especificaba claramente cuáles eran dotaciones, servicios, áreas deportivas y tal, y ya el actual campo lo había superado todo. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir a los tribunales. Una asociación de vecinos con unos ingresos limitados fue capaz de gastarse más de 500.000 pesetas de 1992, 93, por ahí, 95, por esa zona. Nos fuimos capaces de gastarnos más de 500.000 pesetas en demandar al Ayuntamiento de Santander por incumplimiento del plan general. El Ayuntamiento construyó ese campo de golf, el campo de prácticas de golf en las antiguas instalaciones del camping, pero no llegó a ejecutar el tal hasta que no hubo una sentencia, y no le reabrió hasta que no hubo una sentencia judicial en la que nos echó de la demanda, porque nuestros estatutos, estatutos como asociación, venían de la época de la transición, en la que tenías que decir que eras cultural y tal, no tenías un apartado crítico social o urbanístico o tal, y entonces encontró ese recurso para sacarnos fuera, ¿no? Si lo hubiese hecho la demanda a una persona única, personal, hubiese estado ganado, porque incumplía el proyecto, incumplía el plan, ¿no? Pero bueno, eso en ese momento fue muy didáctico, y bueno, pues yo creo que todos aprendimos bastante, ¿no? Eso en Cueto, y luego ya saltamos a la época moderna. Aquí yo creo que hay un impasse.
hay un impasse en la sociedad. Vivimos en ese mundo placentero que nos vendieron de comodidad, de que todo va funcionando, que todos somos felices, que nos sobra trabajo, nos sobra energía, nos vamos de viaje, vacaciones, a la playa, todo tal. Vivimos en la sociedad del bienestar y el mundo se relaja. Y sucede también una cosa, que las asociaciones se dan cuenta que tienen bastante, no peligro, no sé si es peligro, interesa más que estén controladas, que tengan la libertad de opinión, de que creen, de que aporten, de que hagan esfuerzos por hacer participar a las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente pues un grupo de las personas que estábamos ahí nos fuimos relajando, ¿no? Al cambio se están ofreciendo otra serie de cosas que también antes lo hemos comentado, pues en los barrios, no solamente en Cueto, se están ofreciendo mucho, lo podríamos llamar así, como estereotipo también, circo y pandereta. O sea, vamos a hacer que seas feliz, vas a tener las mejores fiestas, vas a tener encuentros tal, te vas a visitar periódicamente tal, pero no hay una dinamización social ni cultural. Eso se pierde durante unos años, ¿no? Esto explota en un momento determinado y no es, yo creo que no es, hay más cosas antes que Amparo y cosas de estas. Hay la Alameda de Oviedo, que hay un plante importante de los vecinos, hay aquí en Castilla con el carbón, que marcan un ritmo, el parking de Mendicuague, el Vial de Amparo, la gran estructura de las plataformas antidesahucios, que yo creo que han cogido un protagonismo muy importante para la demanda de la justicia social, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ya sí que Amparo, estoy de acuerdo también que es un punto de inflexión, que se da que surgen muchas cosas al mismo tiempo. Surge el Pilón, surge el Prado San Roque, surge la senda costera, que es una agresión medioambiental, y entonces eso ya es un punto de inflexión el que ya me está preocupando algo que ni siquiera veo. O sea, nos está cambiando la conciencia medioambiental y me están dando en el paisaje que me gusta, del que disfruto, ¿no? Y entonces, bueno, allí realmente fue una agresión total que nadie quería asumir, una obra sin control solamente por obtener un terreno que se iba a disfrutar para un proyecto más ambicioso, que era el Parque Litoral Norte, y volvemos a la construcción nuevamente de una ciudad idílica con un campo de golf, con unas infraestructuras, con unas urbanizaciones, algo que realmente los vecinos no demandan, sino si quizá lo están demandando otros conjuntos de intereses económicos de la ciudad, pues para hacerla. Eso que leíamos, no sé si era ayer o antes de ayer, el motor de la economía, ¿no? La hostelería es el motor de la economía, y hay que acabar los espigones, por ejemplo, que lo leímos en la prensa como titular ayer, y que hoy desde la alcaldía se felicita que los hosteleros tal, eso, pero ese arriesgar esa gallina de los huevos de oro, pues al final lo que hace a la gente es que yo no quiero eso. O sea, yo lo que quiero es disfrutar de mi paisaje como es y como está, y de una manera natural. Y entonces ahí arranca la senda costera, que realmente fue un pulso muy grande en tiempo y en lucha. O sea, ahí el aprendizaje que habíamos tenido anteriormente con el campo de golf lo llevamos ahí al extremo. O sea, ahí recurrimos al defensor del pueblo, nos personamos en el Ministerio de Medio Ambiente, nos dirigimos al Ayuntamiento de Santander, bueno, utilizamos todos los recursos que teníamos a nuestro alcance para que aquello tuviese visibilidad, pero de una manera sonora, pero organizada y con mucha cabeza. Yo creo que los éxitos de las cosas que se emprendan tienen que hacerse con la razón, ¿no? Si van a otros derroteros muy diferentes, pierden la identidad, ¿no? Pero todas las luchas que de alguna manera se han planteado en Cueto se han planteado desde el conocimiento de la razón, desde la justificación, ¿no? Y desde la responsabilidad. Vamos al catastrazo, que era una agresión motivada por el nuevo plan general, en la que decía que mis terrenos, que eran praos, que encima estaban dentro de la protección del plan del litoral,
tenían un beneficio económico, no sé qué, y entonces mi catastrazo se multiplicaba por 800, el catastro se multiplicaba por 800. Como consecuencia iba a tener que pagar un IBI sin tener posibilidad de hacer nada con ese terreno, porque nadie le iba a comprar. O sea, sí, yo simplemente le tenía que mantener en buen estado para que luego viniese Copsesa y construyese allí una urbanización, un campo de golf, ¿no? Explota la cosa con el Metrotús y todas tienen, yo creo que todas las historias, catastrazos, Senda, Prado San Roque, Pilón, Plan General, todas tienen una cosa en común para haber saltado a mucha gente, que nos han tocado. Nos han tocado y cuando te tocan te duele, ¿no? Y cuando te tocan y te duele, no duele por ideología, o sea, duele porque te han agredido. Duele porque es tuyo. Porque es tuyo, ¿no? Porque yo, cuando os escuchaba hablar de la senda costera, pues yo veía el gran apego a esa zona que teníais todos los de allí, es decir, pues no es mi barrio, evidentemente, pero sí que os oía, ¿no? Cuando hicimos una ruta con vosotros, con los vecinos de Roto, y nos contaba toda la gente historias que tenían allí, como es que a mí me fascinó, me pareció súper interesante, ¿no? Decían, en cada cala se ponía un grupillo de amigos cuando éramos críos, luego se iban juntando, se intercambiaban, y cuando se hacía de noche iban llegando a casa. Nos contaba esto una señora, y si se hacía muy noche, pues cogía una y nos metía a cenar a casa, porque pues, en un pueblo un niño es el niño de todos, ¿no? Entonces, claro, son un montón de historias conectadas a tu vida, son tus recuerdos, con lo cual, claro, tocan eso, es que están tocando una parte de tu memoria al final. Eso es un ataque, una versión brutal, o sea, puedes verlo como una obra, pero también como una amenaza a tu propia identidad colectiva. Y luego cierro con algo que ha pasado desapercibido, pero que nosotros en un momento determinado hemos dicho no, que es una ley de espectáculos. O sea, y bueno, no es en sí la ley, sino es todo el conjunto. Y lo estábamos comentando ahora también un poco cuando estábamos preparando lo del día de hoy. A las asociaciones nos están obligando a ser profesionales de todo, jurídicos, administrativos, sobre todo administrativos, ¿no? Tenemos que cumplir con una ley de protección de datos. Ahora, bueno, los registros tienen que ser vía electrónica. Bueno, algunos, a nosotros nos obligan a hacer vía electrónica, y me entero ayer que todo el mundo lo puede todavía dejar en ventanilla, pero nosotros no, pero bueno, tenemos firma electrónica, nos hemos modernizado, ¿no? Hay más cosas, ley de transparencia y, bueno, la ley de espectáculos. Y la ley de espectáculos para nosotros ha sido un gran lastre, porque tuvimos que decir que no. En un momento determinado alguien tiene que decir que no a lo que suceda. Pues el gobierno de Cantabria aprobó una ley en los sitios como Cueto, como Monte, bueno, incluso en muchos barrios, o Pesquero, se organizaban pequeñas fiestas, que más que la fiesta era la entidad del barrio, de conexión de unos días, de intercambiar, de gente que regresaba al entorno, aunque las fiestas, bueno, locales deriven luego en otras cosas, botellones o no sé qué, pero la gente que lo vive desde dentro lo vive como que es un momento de encuentro. Pero cuando te obligan a asumir una responsabilidad incapaces de asumir, pues tienes que decir que no. Y bueno, ahí tenemos un punto de inflexión en el que los que dirigen intentan dividir el sistema. Ha sido nuestro punto débil, ¿no? Intentan dividirnos casi el enfrentamiento. ¿Qué prefieres? ¿Que tu pueblo disfrute una semana de fiestas si no eres capaz de dárselas porque no tienes valor de firmarlas? ¿O prefieres que tu pueblo viva socialmente, se desarrolle culturalmente, forme parte de ese eje que trazan en Santander, el eje cultural ese, que no llega nunca a la periferia, y que si tiene que llegar le tiene que enlazar los vecinos para que llegue? Pues yo estoy defendiendo y viviendo que quiero esa parte de la ciudad, esa asociación que conecte a los vecinos con el mundo que crece en el centro también, ¿no? Y eso al final es el Metrotús, es todo lo que en las asociaciones peleamos, ¿no? Yo quería preguntarle a Santiago, quizá ha habido un exceso de delegación, quiero decir, los vecinos y las vecinas, igual que la sociedad en general, han delegado demasiado en el Estado, y cuando digo el Estado digo el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno, y han perdido autonomía. Es decir, antes en los barrios había una capacidad de autoorganización, primero porque había necesidades, pero luego porque había una decisión de hacerlo, punto. Ahora los centros cívicos los construye el ayuntamiento y decide qué se hace y qué no se hacen ellos. Tratan de cooptar todos los espacios, y al final la asociación de vecinos solamente es una especie de interlocutor
para validar, ¿no? Cuando dice la alcaldesa, no, hemos hecho consultas en todos los barrios, hemos dado una conferencia y al haberla dado ya decimos que hemos consultado. ¿Ha habido un exceso de delegación y quizá hay que recuperar autonomía en lo que se organiza, en lo que se programa, desde la cosa más cultural hasta la cosa más política? Yo creo que sí, ¿no? Yo estoy convencido de que hay que recuperar la autonomía total de los barrios, ya no hablo de Cueto, hablo en general, de que la gente se reúna para opinar, de que la gente proponga, de que la gente demande aquello que realmente necesita, sobre todo a nivel cultural, ¿no? O sea, yo creo que los barrios tienen una laguna muy importante a nivel cultural, o sea, los centros cívicos concebidos como están ahora, bueno, son centros deportivos y de ocio, o sea, es el baile de salón, zumba, pilates y yoga, ¿no? Igual hay una clase de pintura, pero poco más. Bueno, me estoy refiriendo en Cueto, evidentemente no sé en el resto de la ciudad los centros son parecidos, ¿no? Yo creo que hay que crear espacios para esa persona que tiene una inquietud musical o literaria o tal, que la pueda compartir con los demás, ¿no? Bueno, tengo que decir que nosotros llevamos 2 años, o sea, nosotros llevamos 2 años en la asociación de vecinos porque el barrio se vuelve, que no fue el barrio, porque fue en la senda costera que tuvimos que constituir una asociación para darle entidad jurídica porque no nos dejaban personarnos en ningún sitio y nos tuvimos que convertir como asociación. La gente que quedó de Cueto decidimos que era el momento de esa inercia que habíamos cogido realmente aportar algo al barrio y volver a recuperar el optimismo de una asociación de vecinos, ¿no? y el trabajo de una asociación. Y llevamos dos años. En esos 2 años hemos creado una inercia bastante positiva, también en los que tengo que decir que la Vorágine en un momento determinado organizó una actividad, una surada poética, y nos propuso hacer en Cueto, eran los primeros meses quizá de nuestro funcionamiento, un taller de poesía crítica. Y bueno, aceptamos. Yo con muchas dudas de si era el momento de poder hacer eso, pero sí, participó un número de gente, no sé si fueron 15, 14 personas, y bueno, pues a partir de ahí hemos continuado. Ahí he visto que está por ahí el alma de una compañera, el alma de la inercia de la palabra y la escritura, y bueno, hemos mantenido, hay un club de lectura, hay gente que participa, y nos sorprende que cada día hay una novedad nueva, o alguien, como antes de ayer, una persona que nos pide, que es externa a nuestro entorno, presentar un libro en nuestro entorno, ¿no? Se han presentado varios libros, hay debates hay proyectos que se quieren hacer a corto plazo de literatura, hay gente que quiere contar su experiencia, como este viernes, unos vecinos que les encanta hacer viajes de mochilero, no viajes organizados, y tienen un viaje para recordar de Jordania y nos le van a presentar, y entonces has creado esa secuencia de gente que tiene algo que contar y quiere contarlo, y otros que lo quieren escuchar. También hemos conseguido, en esa inercia de barrio, que es lo que hay que forzar, salir a ese eje cultural, y el sábado pasado visitamos el Museo del Cantábrico, que hasta la chica que nos explicaba la exposición de mapas cartográficos se quedaba asustada de que los vecinos de Cueto bajasen al museo, ¿no? Pero es así, si tú lo ofreces, la gente entiende que participe. Por contra, puede haber alguien que dice que estás perdiendo el tiempo, evidentemente, porque lo que le preocupa es que suene o no suene la alcantarilla, o que la señal de tráfico esté derecha o esté inclinada, o tal. Hay otros temas que preocupan, y eso es una lucha que estamos viviendo ahora, y yo creo que lo habéis visto también en prensa, que es el olvido que tiene el norte de la ciudad. Bueno, que tiene el norte de la ciudad tiene un olvido desde hace mucho tiempo, pero tiene un olvido visual que es denigrante, ¿no? Que son las escombreras, estercoleros que hay por toda la costa, que el ayuntamiento tapa, que Consejería de Medio Ambiente tampoco interviene, que el SEPRONA tampoco interviene, y bueno, que está en manos también ahora mismo de los barrios, no solamente de Cueto, de Monte, que tiene mucho empeño en que eso explote, de que bueno, pues que joder, ahí se juntan muchas cosas en este tema, una conducta social
impropia, ¿no? Y una responsabilidad del que lo deja allí y tal, pero también hay una irresponsabilidad del que tiene que prever que eso no suceda, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la lucha que tiene muy variopinta, que tiene un colectivo, y yo creo en la defensa de lo común. O sea, estamos en esto, todos los que ahora mismo estamos en la asociación de vecinos de Cueto en concreto, porque creemos que colectivamente se pueden hacer muchas cosas, se pueden, ya no ganar, podemos mejorar. Ganamos cuando disfrutamos aquello en lo que creemos, pero son triunfos que te arreglan el alma, ¿no? En fin. Sí, yo creo que hay victorias que no son mediáticas, que no son fruto de conflictos, sino que son fruto de ese tejido pequeñito, cotidiano, ¿no? Yo quería hacer, antes de hacer una pregunta a Óscar, una matización. Decía Santiago, con razón, y también lo decía Óscar, de alguna manera, en buscar los puntos de confluencia, y decía Santiago, bueno, no hay ideología. Solamente señalar una cosa que me parece curiosa hoy, nosotros lo reflexionamos mucho aquí, y es que el poder sí tiene ideología, y las empresas tienen ideología. O sea, no hay nada sin ideología, es un mito. Es divertido cuando los políticos echan en cara que hay una huelga ideológica, ¿no? O política, o no, lo del Metrotús está politizado, decían, ¿no? Pues claro que está politizado, la vida política. No significa que sea de un partido político, significa que tiene una actitud política. La defensa de lo común es una actitud ideológica, y es lícita. Otra cosa que es cierto que en estos tiempos que corren, pues a veces la tenemos que camuflar, ¿no? Quizá como estrategia, ¿no? Parece que lo emocional funciona más o tal. Con el Metrotús, la historia de la señora que no podía hacer el transbordo en los intercambiadores infames y tal, conmovía más que cuando decías, no, es que el modelo de ciudad no es ese, que es absurdo, ¿no? Si explicabas el modelo de ciudad parecía peor. Entonces, como matizar eso que es importante. Y ya antes de abrir el turno como con las personas asistentes, primero agradecerle a Santiago esa historia desde el siglo XIX, ¿no? Porque eso nos ancla al territorio, ¿no? O sea, esto no es nuevo, no hay ningún efecto mágico, sino que viene de atrás y viene de un aprendizaje colectivo. Al final eso va quedando, ¿no? Ahí hay como un ADN en el sustrato, ¿no? Sí, hoy como un dato curioso, hoy un vecino de Cueto, tenemos una obsesión con otra cosa que sucede hace 500 años en Cueto, que es la primera vuelta al mundo que inicia Fernando Magallanes y acaba Elcano, ¿no? Y entonces la historia dice que regresó una nave y 18 personas, 18 marinos, ¿no? Bueno, por lo visto regresó uno más porque era un indígena que regresaba también en el barco, pero como no tenía domiciliación social, no cuenta por lo visto, pero había uno, eran 19, ¿no? Uno de ellos era de Santander, Juan de Santander, que yo no sé si lo habéis leído en los medios de comunicación. A nosotros nos parece importante porque no solamente era Juan de Santander, que era del lugar de Cueto, o sea que nació en Cueto, ¿no? Hoy un compañero de Cueto, que bueno, hay varios que han estado investigando, hemos hecho en esta secuencia histórica y cultural también bastante recorrido, tenemos bastantes datos, y hemos pedido a diferentes administraciones que lo sitúen, porque nos parece importante. Solamente 18 ciudades en el mundo pueden presumir que tienen un marino que dio la vuelta al mundo, aunque fuese un grumete, como era nuestro caso, ¿no? Y entonces, bueno, hoy un vecino, en esa preocupación y anhelo cultural que se ha establecido, en el CEP de profesores daba una conferencia que era su segunda vez que la impartía, ¿no? Todavía estamos esperando que el Ayuntamiento de Santander reaccione, porque el viaje empieza en agosto, parten de Sevilla, pero el 22 creo que es de septiembre, salen de Sanlúcar de la Alameda, 20 de septiembre. Soy a veces malo con los números. Y entonces ahí empieza la aventura. Tardan 3 años y regresan otra vez a Sanlúcar un 6 de septiembre, 3 años después, ¿no? Entonces nosotros creemos que es una historia para contar, que es una historia que crea pozo también en la sociedad. O sea, como una persona de Santander se traslada tras Sevilla, se embarca hace 500 años en una aventura y regresa con éxito, y seguramente cambia y transforma su vida y la de su entorno, ¿no? Y seguramente estaba erradicado en tu pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas esas cosas son las que unen, ¿no? Y por las que luchamos también. Pues si esperas algo del Ayuntamiento de Santander, sigue sentado, que con suerte. No, una última pregunta, Óscar, antes de pasar. Hay como un déficit. Yo cuando leo o escucho los medios de comunicación, yo he llegado a Santander, no sé esta ciudad,
y parece como que todo ocurre en 12 calles, ¿no? O en 8 o en 9, no sé. ¿Hay una falta de ir a los barrios para contarlo? Es decir, no solamente cuando los barrios vienen al centro a manifestarse, la manifestación del Metro Tours obviamente trae el grito de una cantidad de barrios al centro, las concentraciones que existieron en la plaza del Ayuntamiento, pero yo veía ahí algunos medios y era como un safari, ¿no? Veían la pancarta de Peñacastillo, ¿no? Entonces iban, hombre, gente de Peñacastillo, ¿no? Gente de Cueto, era como una rareza, era como si hubiera venido gente de Huelva a manifestarse aquí, ¿no? Es que Santander es, dentro de las muchísimas particularidades que tiene Santander, yo también tengo que decir, yo soy santanderino de primera generación, lo cual me considero un santanderino súper puro, es decir, no tengo excelencia, soy el primero de mi familia de ser de Santander, y era una cosa que siempre he percibido, que en Santander falta un relato de ciudad, no lo hay, es decir, tú abres el periódico de referencia en Santander y no sabes cuál es el tema de debate de la ciudad, no sabes qué es lo que más preocupa, más allá de un mínimo costumbrismo y una mínima referencia al paisaje, minimísima, por otra parte. En Santander yo creo que, por ejemplo, cuando yo crecí en Juan 23, que es un barrio súper despersonalizado, es una pasada, es un barrio en el que yo durante 20-25 años de vida no vi presencia de nada del ayuntamiento ahí. Recuerdo que años después fui a una charla en Eureka en la que empezaron a hablar un proyecto de que se habían estado varios creadores en Eureka, empezaron a contarme historias de mi barrio, que yo desconocía, que si en la parroquia eran las oblatas y tenían ahí a las presas de la guerra civil, que si Rousseau estuvo ahí en un jardín, es mi barrio, ¿vale? Ese tipo de cosas, que si había una empresa química, que si eran prados, todo eso yo lo desconocía porque nadie me lo había contado, porque no había referentes, porque estaba el barrio despersonalizado. Yo creo que en Santander una cosa que pasó es esa falta de relato común que afecta a no tener referentes comunes, colectivos, desde eso se ha perdido, o sea, hay que construirlos, los ha habido, se ha perdido, quiero decir, yo muchas veces lo he pensado, ¿quién es el santanderino más conocido, más querido? No porque sea famoso a nivel nacional, sino de aquí, pues en su día lo fue Alberto Pico, desde luego. Ahora mismo puede que esa figura sea Chema Puente por tener un himno tan sentimental, no sabría deciros, me cuesta tener este debate, no me salen muchos santanderinos conocidos por temas, digamos, ¿no? Pero no tal. Y lo que veo es que sí que ha habido en los últimos 10, 15, 20 años, o sea, una desconexión tremenda de la ciudad. O sea, yo recuerdo haber visto muchas urbanizaciones con vallas, con puertas, patios cerrados, es decir, se privatizó la ciudad, el barrio Torrúa. De repente los vecinos se desconectaron de la ciudad, y no era un tema de autogestión siquiera, que podríamos decir. Y yo creo que esa estrategia ha sido muy positiva y eso ha hecho que, pues eso, muy positiva para ciertos intereses, evidentemente, ha hecho que no supiéramos nada unos de los otros, que, pues eso, para mí, de verdad, yo he crecido aquí y tal, yo viviendo en el centro, pues Cueto era un gran desconocido para mí, que estoy descubriendo ahora y o sea, me gusta mucho la historia que hay detrás, ¿no? Eso tiene mucho origen en el incendio, pero luego tiene mucho origen en cosas que han ido pasando después. Entonces yo creo que sí que falta relato común, falta respeto a la identidad local, pues eso, yo no sabía que la calle del Monte se llamaba porque ahí venían a fichar los vecinos de Monte cuando bajaban al centro de Santander, al Mercado de la Esperanza, se llama así la calle del Monte, por eso la FECAF, la antigua sede de la FECAF, el meteorológico, era porque tenían que pagar allí un impuesto las señoras, ese tipo de cosas, el Santander rural que existe, yo de eso lo desconocía, y vi ahí. Pues me ha recordado una que se me olvidó apuntar, que en un momento determinado rehicieron el callejero en la ciudad, sobre todo en la periferia, no había calles, había barrios. En Cueto era el barrio arriba, La Rochela, Fuboril, y de repente un día hay que hacer un callejero porque hay que renumerar y todas las calles, hasta la más sencilla y estrechita y sin asfaltar, tiene que tener un nombre, ¿no? Y entonces, bueno, esto se encargó a una empresa, seguramente de fuera de la provincia, y cogió nombres de aves, nombres de tal, y los tiró así como en el ajedrez y tal. Bueno, nos encontramos los vecinos que teníamos calles, nombres, el Pitorrojo, Pitirrojo, lo que sea, o cualquier otro nombre extraño que no tenía ninguna vinculación con el territorio. Bueno, pues los vecinos hicimos al ayuntamiento reordenar el callejero local, dándonos los nombres de los barrios. Había despreciado todos los nombres de identidad, Foboril, La Rochela, Arriba, y entonces pues, tuvo que reconsiderar todas las zonas, calle Camus, ¿sabes? Tuvo que poner nombres de localismos de entidad, que es que lo pierde sino el territorio. Claro, es que por ejemplo con los nombres, cuando se habla de
hay que mantener las calles franquistas porque la historia, no, perdona, es la historia desde el 39, porque es que el Alta es el Alta, eso es lo que es la historia, el Alta, el Paseo del Alta, lo llaman así todavía las personas mayores de General Dávila, hablan del Paseo del Alta, y no se confundía con aquella Alta y no había dramas, y lo que fue un apósito externo implantado violento fue el otro. Me ha gustado lo que has dicho de cómo nace la asociación, de los socorros mutuos. Yo creo que eso es crear comunidad, es tener el chip de... Yo siempre lo he pensado, que... No, me lo decía mi madre, ¿no? Cuando mi madre estaba enferma me decía, tú en la vida miras así, lo que tienes que hacer es mirar así, entonces verás más cosas y de natural te va a salir a ayudar, ¿no? Durante mucho tiempo, como nos pusieron vallas y nos pusieron rejas, pues no veíamos más allá. Pero yo qué sé, yo he conocido gente que ha estado expatriada, ¿no? Y la gente que acaba en María Granat, en Londres, en Bruselas, lo primero que recibían era como un grupo de WhatsApp en el que se hacían consultas entre ellos y se conocían los jóvenes españoles que han tenido que marcharse, y yo creo que hoy en día eso es lo que puede que estemos empezando a sembrar ahora, ¿no? Como, pues oye, pues un abogado que nos explique un poco qué es esto del catastrazo en la senda costera de Cueto, ¿no? Toda la zona de Cueto. Yo creo que tener un punto de encuentro como la vorágine y venir aquí, oye, no conocerás a no sé quién, ¿qué pasa con esto? Oye, a mí que me llaman y dicen, necesito un poco de visibilidad para esto. Yo sí que creo que ese chip de hacer un poco de comunidad, de saber que estamos aquí un poco para ayudarnos todos, para buscar referentes que nos unan, sean personas actuales o del pasado, porque yo creo que también hay muchas figuras de Santander que hay que recuperar, poner en donde se merecen. Yo que sé, Santander, podéis pensar que es muchas ciudades, pero también es la ciudad de Luciano Malumbres, por poner un ejemplo, ¿no? Que de un mundo normal, no sé, ¿dónde está la estatua de Luciano Malumbres? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿dónde está la placa en el lugar donde le mataron? ¿No? Puedes esperar con Santiago el reconocimiento de Juanillo, de Juan de Santander. Yo si os parece, bueno, el tema de... Ya hemos aprendido que Cueto está en contra de la ornitología, atacó al pico rojo. No, es que de broma. Yo creo que podemos conversar un poco. La idea no era... Tampoco era una entrevista a Santiago y a Óscar, sino era una excusa para encontrarnos, y porque aquí creemos en los espacios de rozamiento. Necesitamos encontrarnos, necesitamos vernos las caras, necesitamos contarnos las historias, y lo que digo, porque vienen tiempos, si han sido tiempos ya duros, pues vienen tiempos interesantes, ¿no? El otro día, cuando contaba lo de las escombreras, recordaba la famosa declaración de la alcaldesa diciendo que en Santander no hay ninguna diferencia entre barrios, ¿no? Y era apasionante, ¿no? En fin, entonces esto puede ir a peor todavía, ¿no? Pero si se gana autonomía en los barrios, si se gana en organización, obviamente va a ser mucho más difícil que determinadas cosas ocurran. Entonces, no sé, por abrir el turno, no sé si queréis comentar, preguntar, adelante. Sí, no, yo, es que, vamos a ver, no es porque no sea de Cueto y Santiago sea de Cueto, pero lo he visto tan ilustrado, digo, que me has dejado de los cuentistas, pero... Una máquina. Es una máquina, es un fenómeno, digo, aquí me cuento, pero estudiado de verdad. De verdad. Es que soy el nieto de Paco el Tanguero. Sí, pues se te ha quedado un dato. Se te ha quedado un dato, cuidado. No has hablado nada de los pisteros. Bueno. Yo siempre digo que en Cueto, a ver, los pisteros somos... Cuenta lo que sois los pisteros para el resto de humanos. Él lo sabe lo que son los pisteros. Sí, pero es que como hay bastante más gente... Los pisteros, a ver, los pisteros somos los que... O sea, cuando el incendio de Santander, la gente esa que se la metió allí, en las famosas caballerizas. Y entonces los pisteros, los llamamos pisteros porque ellos llamaban la pista, que era donde estaba la tribuna, donde ponían los caballos en aquella. Y entonces aquellos, cuando nosotros llegamos allí, o sea, yo nací allí, cuando mis padres llegaron allí, los autóctonos de Cueto decían, hostias, que viene la peste, hostias, que viene la peste. Por toda la casualidad que los que ahora mismo, y no quiero ofender a ninguno que sea de abuelo, de tatarabuelo y tal, ahora mismo los pisteros quizá llevemos más adentro Cueto que los demás, porque de verdad, no conozco un pistero que no ame del corazón Cueto, y también los verdaderos cuetan los ojos, pero los pisteros tenemos una cosa con Cueto que es impresionante. Yo por lo menos lo digo por mí y por todos los que conozco. Hay un momento de la transición de la ciudad con el incendio que lo cuentan en el libro Óscar y Guillem, ¿no? Y Eva, en el que se desplaza el incendio y se les acomoda. En Cueto había un hipódromo y todavía se conservaba la tribuna, ¿no?
y entonces la tribuna sirve de cobijo a esas familias desplazadas. La tribuna y parte de todas las caballerizas que existían como tal. Ahora mismo solo de prestigio de esa historia solo queda la sala de pesajes, que recientemente la ha pintado Cudas, y para que os situéis, donde estaba la pista de la tribuna, estaba donde está el colegio Víctor Alsar, en esa zona, y entonces en los bajos vivían familias. Pero yo creo, Piru, para llevarte por voluntaria, yo creo que la gente de Cueto siempre ha sido bastante hospitalaria. De hecho, yo como puedo presumir que soy de Cueto, hasta que mi abuela viene de Carrión de los Condes a vivir y a servir y a trabajar a Cueto, ¿no? De alguna forma es la periferia la que busca mano de obra para trabajar esos campos que luego se bajan al mercado, tal. Habrá mucha gente nativa de Cueto de muchas generaciones atrás, pero también ha habido mucha transición de gente que buscaba su acomodo porque no tenía acomodo en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, esta ciudad tiene una característica, yo creo que fundamental, y que en el libro también lo tratáis, que es el incendio, que ya ha salido varias veces en esta conversación, porque el incendio además supone el primer gran proceso masivo de gentrificación en este estado. O sea, es el primer pelotazo inmobiliario, porque no solamente se saca a la gente víctima del incendio, se saca al barrio pesquero, se saca a todo Dios, ¿no? Es decir, se vacía el centro para elitizarlo, para hacer pisos de lujo y sacar a la gente. Por lo tanto, aquí hay una especie de... se vuelve a barajar la población después del 41, o sea que toda esa mezcla ocurre. Aquí había una palabra y después allí. Sí, yo quería preguntarle a Óscar esta historia de Metrobús, que me des tu opinión personal, porque no del punto de vista jurídico ni tan siquiera del coste de un puñado de votos que le puede costar a la alcaldesa. Más allá de eso, ¿cuál es el coste que debería asumir el ayuntamiento? Porque son más de 7 millones de euros, que no son 7 euros ni 700.000 euros, son más de 7 millones de euros. ¿Qué coste debería asumir el ayuntamiento, el equipo del ayuntamiento en este caso, por el desastre impensable, mal planificado, que tenemos que pagar todos los santanderinos? Claro, yo creo que el principal coste es que, bueno, que el ayuntamiento tiene una deuda con todos nosotros como ciudad, porque definió mal las prioridades, que es lo peor que puede tener un político. Es decir, en Santander se te ocurren del tirón 15 cosas mejor que hacer antes que cambiar el sistema de autobuses. El dinero ya no vale como argumento de que no se pueden hacer cosas. Hemos tirado 7 millones, 7 millones dan para muchísimo, te pones a sumar, a dividir lo que se puede hacer con 7 millones, ya no nos vale como excusa que es que esto no se puede hacer porque no hay dinero. Entonces, yo creo que el ayuntamiento se está esforzando muchísimo en que se nos olvide lo que pasó con el Metrobús, que no deja de ser un símbolo de su forma de funcionar en otros casos, ¿vale? Creo que la propia alcaldesa está intentando hacernos ver que es diferente, que no es igual que su predecesor. Últimamente yo empiezo a detectar signos de distanciamiento muy sutiles. Yo creo que tenemos que recordar que viene de donde viene, que es lo mismo, que viene de la cultura política que viene. En las urnas que pase lo que tenga que pasar, pero desde luego nos debe una mejora a la movilidad brutal. Es decir, nos debe ahora mismo carriles bicis, nos debe autobuses gratis, nos debe un montón de cosas que podrían hacerse, nos debe una revolución en la ciudad, porque nos hizo perder meses de dinero, de esfuerzo. El tiempo que se dedicó en los colectivos a pelear por eso se quitó de muchas cosas que también eran necesarias, ¿no? Entonces yo sí que creo, en mi opinión, nos debe mucho ahora mismo el Ayuntamiento de los santanderinos, y no se nos tiene que olvidar lo que ha pasado. Vamos, eso es lo que... Tranquilos, que los hosteleros van a solucionar todos los problemas de la ciudad y de la región. Por aquí había palabra. Hola. Bueno, dos cuestiones. Antes habéis hablado de una falta de relato de la ciudad. Te está oyendo Santiago, efectivamente, se lo sabes todo, yo y a Piru. Pero yo creo que uno de los problemas grandes que tuvo esta ciudad es que solo se escuchó el relato y la concepción del centro. Entonces, Cueto y algún barrio más que consiguió mantener su relato, yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos y que debemos hacer es que ese relato, o sea, no se quede envuelto en un sistema local. Lo mismo que se cambia el relato del centro, en los barrios los relatos tienen que unirse a toda la ciudad.
En eso es verdad que Cueto ha participado en las escolleras, nos hemos visto todos, en el Metrobús, pero creo que hay que unir la ciudad de punta a punta en un relato global. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Os habéis olvidado de dos cosas a mí fundamentales. El Paseo Pereda le salvó en su momento el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, se le quisieron cargar. El dique Gamazo. Es decir, lo que es verdad es que cuando hay algo que está mal diseñado y la gente se mueve y participa, en un porcentaje muy importante, si no se paraliza, se incomoda. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se debe o que se debía intentar hacer? Un proyecto de ciudad de norte a sur y un relato de ciudad de norte a sur. La gentrificación la estamos teniendo ahora en la Cuesta al Hospital. Toda la zona de Cabildo arriba, que se dio muchísimo dinero, que son fondos europeos, se tiró, no se tiró, se utilizó para otras cosas. Y toda esa población que vivía ahí, que era un barrio degradado y que incomodaba, ahora se vendió, ya está vendido hace muchos años, y se utiliza para que vuelva a vivir la gente que esa zona le incomodaba y ahora es una zona cara. ¿Qué falta? Falta un diseño. Es una ciudad hecha a parches, a intereses y además siempre los mismos intereses. Probablemente el movimiento asociativo, además de preservar su barrio, sus valores y sus criterios, tiene que empezar a ver, chicos, qué hacemos a lo largo de toda la ciudad. Tenemos el tema ahora de toda la zona marítima, de qué va a pasar. Las escolleras, los hoteleros. Nosotros queremos que a Cueto no, que yo soy de Cueto. Adoptada, pero soy de Cueto. Pero queremos que a la ciudad tenga turismo, pero no queremos ser una ciudad de camareros y de muchachas, señores. Queremos ser algo más. Y el desarrollo que se está planteando hay que empezar a pensar entre todos cómo organizamos la ciudad. Y solo una cosa, ¿sabes qué nos debe el ayuntamiento? Nos debe algo que no se ejecuta porque no interesa, que se llama responsabilidad civil subsidiaria. Si de mi dinero se lo gasta el equipo de gobierno, 8 millones míos, y los tira a la basura, para dárselos no a la universidad, no nos engañemos, a los gabinetes amigos de Íñigo de la Serna, de Nacho Quirós, de César Díaz, vamos a hablar, claro, si se lo gasta en eso y se equivoca, debían ser ellos, porque si tú eres empresario y tiras el dinero, tiras el tuyo, pero con el mío, además, mejoró el transporte, la playa y todo lo que Dios les da a entender. Porque eso se lo debe dar a entender Dios, ¿vale? Pero lo que te explico es lo, Santiago, sí. No sé si me... Sí, no, yo con la última parte que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Cuando alguien despilfarra o regala o lo que sea, como lo quieras llamar, tiene que haber detrás una responsabilidad. O sea, no... con la historia del Metrotour se ha hecho una inversión muy importante, está muy claro, y nadie puede decirme ahora que está justificada porque lo que queda ha quedado, sino se ha invertido un dinero para un sistema que tenía que funcionar de otra manera. Si volver atrás quiere decir que esa inversión no hubiese tenido sentido, ¿no? Yo solo quería decir que una, al menos de mis preocupaciones y de la gente que trabajamos como colectivo vecinal, como asociación, es no estar lejos de mi ciudad. Yo tengo claro de que mi ciudad cada vez tiene que estar más cerca y más de la mano, ¿no? No quiero vivir aislado en la periferia. De hecho, en toda esta guerra del Metrobús la palabra periferia salía constantemente cuando hablaba en el Faradio y tal. Y no me gusta la palabra. Yo soy ciudad, yo soy Santander, yo quiero bajar al centro, yo quiero disfrutar de lo que hay al centro, yo quiero que esa conexión cultural que pueda tener la ciudad también llegue a los barrios, que no la tiene. Yo creo que puede llegar música, puede llegar teatro, puede llegar poesía, puede llegar lo que llegue, tiene que llegar a los barrios también, ¿no? Y
y los barrios tenemos que mirarnos como conjunto y escribir entre todos la historia de la ciudad, que es lo importante, ¿no? No es escribir la historia de Cueto, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que sí tenemos que recuperar aquello de donde venimos, evidentemente, ¿no? Y bueno, en Cueto hemos tenido esa sensibilidad de ir recopilando toda esa historia que nos precede, ¿no? Pero sí, lo importante es mirar al futuro y saber que vamos a crecer entre todos, ¿no? Y una de las cosas más importantes que ha conseguido el Metrotús no es haber ganado, es haber conectado los diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Haber conectado Monte, haber conectado San Román, Peña Castillo. Quizá no hemos conectado tanto el centro, que bueno, pues la calle Castilla sí la hemos conectado con gente de Cazoña, pero yo creo que habría que abrir diálogo entre los barrios, ¿no? La misma estructura del Ayuntamiento de Santander en la distribución de consejos de distrito en los que se hablan, los localizan 4, entonces bueno, pues no nosotros somos el nordeste, nos reunimos con los de Monte en las que las preocupaciones son similares, pero evidentemente en un momento determinado igual teníamos que hablar con los del barrio pesquero porque tenemos también afinidad con ellos o nos pueden aportar algún tipo de experiencia, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que el concepto de ciudad tiene que ser mucho más amplio. Yo sí que creo que eso se puede construir poco a poco, manteniendo esa relación, buscando alguna forma de mantenerla, desde algún foro, algún colectivo, no sé, tiene que haber alguna forma en recuperar ese espíritu del Metrotús y de que se vea a la gente una excusa para verse. Sí. Y luego sí que creo que de todos modos que el modelo integral sí que lo había, porque nosotros revisamos alegaciones al plan general para el proceso del libro y sí que hubo profesionales que aportaron, en serio, no tenemos unos profesionales en Cantabria, en Santander, evadidos de su ciudad, o sea, colegio de arquitectos, de geógrafos, de ingenieros, plasmaron una visión de ciudad conectada, más verde, menos residencial, incluso con zonas más modernas, así que existió esa ciudad, ese resignificar o poner en valor la parte más histórica, no tener que construir fuera teniendo el Prado San Roque, el Pilón entre huertas como lo tienes, el Cabildo, es decir, sí que, o sea, el modelo existe, lo que pasa es que no se escuchó, no se quiso atender, pero sí que tal, yo creo que ahora tenemos una ocasión muy buena para definir un modelo de ciudad. Si no lo define el ayuntamiento, definirlo entre todos, que es cuando en algún momento se tendrá que hablar de un nuevo plan general. Más tarde que nunca va a pasar, yo creo que va a pasar pronto, porque encima estando en campaña es muy posible que es algo que vendan, y ahí es cuando hay que, si ellos no tienen el modelo, pues poner en evidencia que sí que existe otro modelo de ciudad. Ellos lo tienen, Pedro. Yo quería hacer una pregunta, un poco el título de la jornada, era cuando los vecinos se organizan, ¿cómo se han organizado los del Metrotús? Es decir, hay quien dice que los que lo han organizado son los vecinos, otros que había algún político por detrás, en la prensa había cartas de vecinos, asesores de vecinos, había taxistas, había consumidores. ¿Cómo ha sido la organización? Bueno, pues la organización descubre que tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenemos mucho que aprender los colectivos que nos reunimos, ¿no? Esto, la chispa brota en diferentes entornos de la ciudad, porque rápidamente la gente identifica el problema de Peña Castillo, identifica San Román, identifica Cueto, identifica el resto, o sea, eso explota porque te ha tocado, ¿no? El núcleo de unión en un momento determinado fue una federación de vecinos, la FECAR, que es un instrumento que existe y que se podría potenciar más si hubiese más implicación del resto de colectivos y si bueno, pues consiguiese que fuese una entidad que representase evidentemente a todos, ¿no? Pero bueno, en este caso sí asumió la FECAP la manera de integrar con sus pequeñas diferencias, evidentemente entre todos, y el objetivo era poner en el punto de mira los errores que tenía el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues estableció una serie de acciones continuas para que no decayese la problemática y que fuese visual. Evidentemente, antes decíamos, ¿cómo lo puedes hacer visual? Pues ya habíamos conseguido que era un tema que había llegado mucho, que la gente se estaba manifestando, que había tocado a muchos sectores de la población, sobre todo gente mayor, que había tocado a comerciantes, y por eso saltó, ¿no? La organización era pues unas representaciones de
los diferentes colectivos, que bueno, nos hemos estado reunidos casi ininterrumpidamente todas las semanas, una o dos veces, desde que explotó en enero hasta que finalizó allá casi por el mes de septiembre. Y entonces, bueno, pues cada uno tenía un poco su papel, el que tenía facilidad de palabra pues asumía la representación en los medios de comunicación, el que tenía facilidad de escritura hacía los manifiestos, el que hacía mejor las pancartas pues animaba a los barrios, y siempre había gente que encendía la chispa esa de trasladar esa información a los barrios, ¿no? Nosotros puedo hablar por mí, en Cueto, por nosotros, vamos, en Cueto en todo este periodo hemos hecho más de 4 reuniones informativas para explicar a la gente en qué situación estábamos y si había que continuar, ¿no? O sea, no es una decisión que tomamos alegremente 4 personas, sino hacíamos partícipes a todo el mundo en qué punto y en qué situación estábamos, ¿no? Y también haciéndoles ver que estas cosas no vale un día salir a la calle y ya está. O sea, si hace un año hubiésemos salido a la calle y luego nos hubiésemos olvidado, hubiese sido el fracaso total, porque los éxitos esos, si no se continúan, mueren y acaban pronto. Tienes que tener claro el objetivo final. El objetivo final era el retorno, que se consiguió. Luego hay evidentemente hay otra serie de objetivos, porque el retorno no era decir que era lo mejor que había. Evidentemente hay muchas cosas que podían mejorar, cosas que nosotros hemos trasladado al Ayuntamiento de Santander de las diferentes zonas de la ciudad, y que bueno, el Ayuntamiento de Santander ha otorgado el beneplácito a unas de ellas, pero otras se van a morir allí seguramente en un cajón, al menos hasta que pasen los periodos electorales estos, ¿no? Pero bueno, en la organización hay que tener claro el objetivo, hay que realmente llegar a la gente, o que la gente llegue a ti realmente para que sientan el problema como suyo, y luego tener evidentemente una estrategia que cuesta tenerla porque no somos profesionales de esto, ¿sabes? Al final es una pequeña revuelta la que organizas, y tienes que tener un sistema para seguir siempre estando en el foco de atención, ¿no? Y es difícil. Evidentemente la gente profesional de partidos o de equipos de gobierno pues tiene su maquinaria que hace 1000 vueltas, ¿no? Entonces tienes que competir un enanito con un dragón, ¿no? Pero bueno, por eso tienes que tener claro la dosificación de la gente, el que tenga que aportar, y la implicación no solamente de los que dan la cara detrás de un micro o en unas líneas de papel, sino de toda la gente que te pueda acompañar, ¿no? Que te sienta respaldado, es muy importante. Pedro. Sí, dentro de las luchas que habéis empezado a nombrar, yo creo que también cabe señalar que hay unas luchas también de los vecinos de Santander para resituar que Santander es una ciudad de frontera. No solamente está la frontera sur de Ceuta y Melilla, es una ciudad de frontera con todos los problemas que está acarreando las fronteras en este mundo en el que estamos inmersos, que la ciudad tiene un puerto, y en el puerto se comercia con armas de manera ilegal con una serie de consecuencias, y esto los vecinos lo están resituando para darle una respuesta humana al tema. En luchas yo también situaría que la asistencia sanitaria para todas las personas con papeles, sin papeles, también se consiguió aquí fruto de la lucha de los vecinos, ¿no? Eso en cuanto a marcar más luchas, y seguro que nos olvidamos de más luchas del común. Luego, por otra parte, habéis nombrado la ley de espectáculos, y la ley de espectáculos, aparte de molestar mucho en todas las fiestas, molestar, no sé si es la palabra, impedir que se hagan fiestas en los barrios, está estrangulando el que muchos movimientos sociales puedan difundir a través de actos en la calle, difundir mensajes, difundir luchas, llamar a la participación, incluso ayudarse en las pequeñas financiaciones que necesitamos todas las plataformas de voluntarios, y ahí en realidad esa ley de espectáculos nos está haciendo una gran putada a muchas organizaciones. Sí, y solo, perdona, sí, ya por acabar, creo que es un problema
muy grave y que no es gratuito. Todas estas cosas no son casuales, son causales. Hay una red más o menos de equipamientos, de centros de vecinos, donde se pueden hacer muchas cosas. Ciertamente hay muchos locales donde hay ordenadores, hay libros, hay salas de reunión y tal, pero hemos perdido totalmente la capacidad de gestión de esos lugares. Vamos allí, desde la casona, desde el poder, nos ponen los horarios del curso de pilates, del curso de talla de madera y del curso de pintura y acudimos. Y esto es una cuestión que creo que hay que recuperar. Tenemos ahí esa infraestructura, a ver si podemos recuperar la capacidad de gestionar nosotros y nosotras esos medios, que son nuestros, que no son del ayuntamiento. O sea, que los locales de las asociaciones de vecinos o los locales vecinales, los centros cívicos, no son del ayuntamiento, son nuestros. Sí. Bueno, en este caso el local es nuestro, sí, literalmente, no es literalmente, es nuestro el local. Y entonces, bueno, juegas con esa ventaja de que nadie te pone las reglas de lo que hagas en tu local. En otro local que tenemos cedido, evidentemente hay unas reglas. O sea, no se puede hacer una serie de cosas. Y algunas de las cosas que hagas, evidentemente, están sometidas a una nueva ley de espectáculos aprobada que limita de gran manera pues, lo que puedes hacer allí. Te estrangula. Nosotros eso lo denunciamos y por eso lo he puesto como una de las peleas. Lo hacemos además porque nos tocó muy de lleno muy pronto, ¿no? Y entonces fuimos, lo denunciamos, incluso mandamos, entendíamos que era una ley aprobada por el gobierno regional y entonces dirigimos al gobierno regional una pregunta. Bueno, nos recibió, los únicos que nos contestaron fue el grupo Podemos y entonces les expusimos la sensación que teníamos y el nivel de estrangulamiento que tenía la ley para pequeñas organizaciones como la nuestra, la responsabilidad, no solamente la responsabilidad que cargaba contra la persona o contra la organización, sino toda la reglamentación que acompañaba para poder ejecutar la actividad. Sí que es una herramienta que está también en manos de la administración, o sea, el gobierno regional se lo traslada al ayuntamiento y son los ayuntamientos los que de alguna forma lo ponen en práctica y esa ley no se aplica para todos igual tampoco. O sea, eso no se aplica igual. Y entonces si tú eres, y hay que decirlo también claramente, una persona incómoda, que no me interesa mucho que divulgues tu planteamiento de asociación, pues te voy a pedir la seguridad, los baños, el ruido, no sé qué. Bueno, pues ha habido cosas durante estos meses que luego la gente ha ido, que no cuenta, la gente lo intenta arreglar y luego no lo cuenta. Por un equipo como este, con un vatio de sonido puesto en las llamas, pedir que presenten el certificado técnico de instalación y no sé qué, cuando es una carrera solidaria. Digo, oiga, pero se ha vuelto loco, si es que lo estoy enganchando aquí a una batería de coche que me he traído de casa y tal. Digo, bueno, no, que no va a haber ningún problema de que nadie se electrocute ni cosas de estas, ¿no? Todo tiene que tener un límite. Yo entiendo que tenemos que tener coberturas legales en este caso, para que no sucedan barrabasadas como eventos en lugares cerrados o tal, pero yo creo que hay que establecer un criterio y que luego que las administraciones se tienen que implicar. No es lo mismo que alguien organice una actividad con un ánimo de lucro, un superconcierto, no sé qué, a ese evidentemente hay que aplicarle la ley porque te va a cobrar la entrada 50 euros. Pero a una asociación social, cultural, que intenta difundir el cariño a los animales o a las personas o lo que sea, pues evidentemente tiene que tener las facilidades para que lo pueda hacer. Y en muchos de los casos yo creo que tiene que ser la administración la que asuma esa responsabilidad. En nuestro caso, nosotros dijimos que no porque organizamos las fiestas locales. Las fiestas locales, ya lo he dicho antes así, bueno, más o menos, de las fiestas de comunidad, de unión, de no sé qué. No hay más allá. Nosotros lo que le dijimos al Ayuntamiento de Santander en 2 escritos y recibimos la misma contestación, la fotocopia que habían repartido todas las asociaciones, que nosotros lo que le dijimos que fuese que en nuestro barrio era parte de Santander, que nuestras fiestas de patrono del barrio se desarrollaban hace más de 120 años, que había una identidad social y cultural muy importante y que
si había que organizarlas, igual era la ciudad, el Ayuntamiento de Santander, la que tenía que asumir esa fiesta local. Y entonces por 3 veces nos dijo que ellos no eran organizadores de eventos, pero yo sí. ¿Sabes? O sea, yo tenía que asumir la responsabilidad de que en un momento determinado había 3.000 personas allí y tenía que tener un cuerpo de seguridad del Estado, otro de policía local y la privada que tenía que contratar, más una red de servicios públicos, más un estudio de sonido, más... Luego lo hicieron otros y no hubo tanto problema, hay que decirlo. No, quizás haya que aprovechar ese caudal de formación que se va teniendo ante los problemas y compartirlo. Es decir, lo que le ha pasado a Santi le habrá pasado a más gente que haya organizado eventos, empezar a descubrir los pequeños trucos que haya para ponerlo en común y quizás a lo mejor es una causa de decir, mira, no, ayuntamiento lo tienes que asumir tú y ya somos muchos los que estamos pidiendo que lo hagas tú, ¿sabes? A lo mejor es una futura causa que pueda integrar muchísimas sensibilidades diferentes porque no le está pasando solo a... Se hizo un intento, hubo de hecho algunas reuniones en las que participamos junto con la Asociación de Cueto y con otros colectivos como las Gildas, que también han sido muy afectados por los espectáculos. El problema es que son muchas las causas y muchos los frentes, entonces ahí ha costado. Yo no sé cómo aquí tenemos la experiencia de cuando se acercan las 9, ahí, ¿cierto? Vamos cerrando un poco para que luego podamos conversar aquí, quien se quiera quedar. Yo quería apuntar un par de reflexiones que creo que no se nos pueden olvidar. El exceso de legislación no es casual, es también ideología. Es decir, es el exceso de legislación, es parte del biopoder, es controlar nuestras vidas, es decidir qué podemos hacer y qué no podemos hacer hasta extremos. Obviamente hay un margen de arbitrariedad. El conjunto de leyes mordaza, con la ley de espectáculos, que también es una ley mordaza, bajo la excusa de resguardar nuestra seguridad, lo que hace es limitar nuestras libertades. No puede ser que no podamos hacer una valla ferroviaria en la plaza del pueblo o del barrio y para hacer una valla ferroviaria tendremos que tener un certificado de Ferradria de que sabemos cocinarla tal, otro del Ministerio de Salud. Es que es así en este momento. O sea, nosotros el último evento poético que hicimos en la calle nos llevó, y lo contabilizamos, casi 20 visitas al ayuntamiento para poner este equipo de sonido exactamente el mismo y que un señor recitara a León Felipe. O sea, fue la de Dios. Es control de las poblaciones y entonces ellos deciden cuándo abren o cuándo cierran la espita. Entonces, también como no pensar que las cosas son porque hay algo detrás. Y yo ahí la reflexión que quería hacer como parte de la vorágine, que somos también pues parte de un movimiento articulados en muchas luchas, es que igual tenemos que perder el miedo a desobedecer un poco. Es decir, por un lado, a lo que ha hecho la Asociación de Cueto y otras asociaciones, protestar, escritos, negarse a hacer las fiestas de no sé qué, ¿no? Porque no, me niego a hacerlas bajo esas condiciones, pero también desobedecer un poco. No pasa nada, no pasa nada. Si estamos unidas, no pasa nada. Claro, si es una persona sola ahí con la valla ferroviaria, pues le cae el capón. Pero si hay 200 personas con la valla ferroviaria, os aseguro que no pasa absolutamente nada. Y nosotros lo hemos comprobado y demostrado 1000 veces, ¿no? Entonces, ahí es solamente una reflexión porque la sensación que uno tiene es que con la legislación y con el estilo de vida que nos han impuesto, nos aíslan en nuestros barrios, solamente salimos a la calle a consumir, a vitrinear, ¿no? Podemos bajar al centro a ver tiendas, pero no podemos bajar a manifestarnos o a ir en bici por no sé dónde, ¿no? Porque me da la gana, porque quiero, o para protestar porque mi puerto se está utilizando para traficar con armas o porque han levantado una valla de 5 metros para que una gente no se vaya de polizón en un barco, ¿no? En lugar de ver qué problema hay detrás. Tenemos derecho a hacer eso y si las leyes no son justas, pues desde nuestro punto de vista tenemos el derecho y la obligación moral de desobedecerlas. Es solamente una reflexión como parte de un colectivo en el que creemos en eso. ¿Hay que tener algunas coberturas legales? Sí, porque si no el paquete es tan gordo que te desmovilizan y te destrozan, ¿no? Y lo saben hacer, pero hay que jugar, en esto cumplo, en esto no, en eso andamos todas un poco, y ahí lo que dice Óscar me parece muy importante, enseñarnos los trucos. Nosotros con la ley de espectáculo hemos aprendido mucho, ¿no? Cómo trampear, y entonces hay cosas que aceptas que son infames, pero las aceptas. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero es que me apetece contarlo. Aquí hay una empresa que tiene cierto monopolio con el ayuntamiento que te cobra el certificado de que la instalación eléctrica está bien antes de que la instalación eléctrica esté instalada. O sea, esta empresa es la que tiene que sacar la toma de corriente. 2 semanas antes de que la toma de corriente esté, tú pagas 85 euros y te hace un certificado que te dice que está perfectamente instalada. Y es la única empresa que lo hace.
Porque claro, ningún empresario, o sea, ningún electricista te va a decir yo te voy a certificar una cosa que no existe, ¿no? Entonces, ese es el tipo de mafia que ocurre. Entonces tú decides, vale, yo voy a tragar con esto, pero entonces me salto por esto otro, porque si no, no hacen nada, ¿no? Una palabra más por ahí. Sí. Bueno, simplemente contar un poco mi experiencia de lo que he vivido en cuanto a los movimientos que hemos tenido en los últimos años. Por empezar, por el último de los que participamos, bueno, aparte del feminismo, ¿no? Ha sido lo del Metrotour. La verdad es que fue espectacular ver todos los grupos, ver las pancartas de Peñacastillo, de Cueto. Yo la verdad que me llevé una gran satisfacción el sentirme allí, entre todos. Es más, yo que ya tengo bastantes años, aunque igual no lo parezca, jamás lo había visto. Jamás había visto, quiero decir que normalmente los conflictos son pues, de un barrio, de una zona, de algo así, pero esa tan unidos, tan sentidos, fue para mí un hito. Y ahora ya, volviendo al principio, comparto plenamente lo que decías, Óscar, de que efectivamente la ciudad, dices que no tiene relato. Ese relato histórico, la verdad es que sí le tiene, pero evidentemente yo no lo comparto, porque es falso. Vamos, falso, por ejemplo. Aquí hay mucho que se habla desde cuando los reyes vinieron, lo que hicieron y todo lo que crearon y la gran riqueza que hubo en Santander. Yo, por cierto, siempre me resulta un poco irritante cuando hablan pues el casino. Y digo, joder, pues si hubieran hecho la Biblioteca Alejandría o cualquier otra cosa, Todavía, ¿no? Me sentiría orgulloso, ¿sabes? Pero que digamos que vinieran aquí, les pusimos todo en bandeja y luego encima nos vendieron el palacio otra vez, pues bueno, la verdad es que no me siento orgulloso, y con todo el respeto para ellos, pero no me siento orgulloso, ¿no? Luego, después, ese relato está, y ese hay que demontarlo, porque claro, el relato que hay que hacer es el que comentaban por ahí, el de los barrios. Todas las periferias, yo joder, no me imagino en una silla de ruedas quien vive por la Gándara, o que tenga muletas, o que tenga que llevar carricoche, pero vamos a ver, es que joder, solo existe el sardinero, muchas veces a efectos de decir, ¿qué planificamos para cambiar aceras, para no sé qué? Y todos los barrios, digo la Gándara, como te puedo decir la Peña del Cuervo, o cualquier otro. Es una vergüenza, digamos así, que no se hayan preocupado nada de los barrios, salvo ir a pedir el voto, quizá, no lo sé tampoco. Y luego la otra perspectiva también muy interesante, efectivamente, que decías Paco, era que comentaba cómo desde el mismo ayuntamiento intentaron y neutralizaron las asociaciones de vecinos. Es decir, vosotros no hagáis nada, todo lo hacemos nosotros. Y entonces, bien es cierto que todas estas cosas ocurren a veces porque son múltiples los que participan, ¿no? Hay una buena dirección, otros yo me pongo cómodo y mira qué bien que me lo regala, y bueno, todo eso, digamos, casi neutralizó la respuesta ciudadana, que afortunadamente yo, pues desde lo de Amparo, lo de Senda Costera, esto, yo pensé que no iba a tener la vigorosidad que se ha demostrado, y la verdad que me ha llevado una gran satisfacción, porque está claro que igual no puedes tomar posturas radicales, pero desde luego un barrio, un pueblo, si como no participe en la gestión de sus asuntos y piense que se lo van a resolver desde el poder, se equivoca. O sea, porque no va a resolver sus necesidades, que coincida sus necesidades con lo que piensa el que está en el poder, vamos, es de un porcentaje del 1%. Entonces, bueno, encantado de que bueno, pues que afortunadamente afrontamos los problemas, no nos quedamos en casa. Bueno, y además cada vez más, y por supuesto la visión está de conjunto de ciudad, que es que lo somos, pero no podemos, y hay muchas cosas que es, aunque no quieras, los de Cueto, Monte o la Peña del Cuervo o lo que sea, si es que tenemos muchas cosas en común, incluso por ejemplo lo que decía, la responsabilidad de los gestores. Eso mismo, si hacen una cosa mal, pues joder, que por lo menos, además ellos, precisamente, ese grupo político que lleva tantos años metido en el ayuntamiento, que son tan empresariales, joder, a la hora de pagar sus culpas no lo hacen. Quiero decir, a la hora de cobrar a los ciudadanos sí, pero a la hora de asumir sus responsabilidades, bueno, si realmente eres valiente, asúmelas. ¿Sabes? Ahí ya no. Y no, era lo único que quería. No os hago ninguna pregunta, pero supongo que ya más por ahí. No, es la idea de la portada. Yo quería decir, después de haberos escuchado, que no
os creáis que lo que ha pasado es el inicio para que esto siga evolucionando. O sea, lo que ha pasado, el ejemplo que estáis contando aquí de Cueto, es significativo única y exclusivamente de Cueto, no es de la ciudad. Las asociaciones de vecinos como tal existen en un 10 o un 15% o que funcionan de las que existen. La chispa del Metrotús surgió en Peñacastillo y no surgió con la asociación de vecinos, surgió con los vecinos. Los vecinos se echaron a la calle y los demás vecinos de los demás barrios se fueron sumando. Cuando los vecinos de Cueto se empiezan a sumar al movimiento, la asociación de Cuetos se suma. Cuando los de San Román, bueno, se suma la asociación y no se suman los vecinos, como quieran. Cuando los vecinos de San Román se suman a la movilización en contra de la postura de Metrotús, la asociación no se suma. La asociación de Peñacastillo como tal no se sumó a la reivindicación. La asociación de Monte como tal no se sumó a la reivindicación. Han sido los vecinos. Han sido distintas asociaciones, ha sido la FECAP que juntó, que agrupó, fueron los estudiantes, fueron algunos sindicatos, fueron algunos empleados de la empresa y demás. Y esto, cuando se da el paso y se consigue que esto se paralice, la coordinadora que se había formado, que había defendido que todo esto siguiera adelante, se difumina. Y yo creo que eso ha sido un error gravísimo, porque ha significado que las mismas personas que habían reivindicado que eso se viniera abajo, tendrían que haber seguido el camino de decir, la gente que está en la asociación no nos representa, vamos a ocupar su puesto. Y no se han atrevido, no han dado ese paso. Ni en un sitio, ni en otro, nada más la gente de Cueto por lo que estaba. Y yo creo que es un camino que se ha dado, ha sucedido lo que ha sucedido, pero que yo creo que no tiene más recorrido. No tiene más recorrido porque en los barrios no hay gente dispuesta a ocuparse de las asociaciones de vecinos. Y si aquí ocurriera de que viniera cualquier equipo de gobierno que diría a las asociaciones, mira, ahí tenéis, vais a ocuparos vosotros de los centros cívicos, vais a ocuparos de los espacios deportivos y lo vais a gestionar como vosotros, como asociación y como vecinos queráis. No funcionaría, porque no hay conciencia asociativa en los barrios de Santander. Es muy difícil que ocurra lo que ha ocurrido hace 4 días en el barrio de San Francisco, con toda la problemática que venía ya desde hace tiempo, desde el tema de Mendicovaque, con el tema de las obras del barrio, la gente, la asociación ya había dado el parabién con el ayuntamiento para ejecutar la obra que se iba a hacer en el barrio. Hay vecinos que se posicionan en contra de la obra que se va a hacer y empiezan a movilizar a otros vecinos. Consiguen que la obra se modifique y vaya más o menos encauzada a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían. Bueno, pues han seguido en esa dinámica de lucha con lo que había, esa asociación en consonancia con el ayuntamiento, han conseguido que se vayan para casa esa asociación y ellos han tomado el mando en la asociación. Eso no ocurre en muchos barrios, no ocurre en además de los barrios. Y mientras eso no ocurra... Hay otra palabra, dejamos otra palabra, había una palabra por allá atrás, sí, y después ya intervenir los dos, ¿vale? Con independencia de que esté de alguna manera con lo que dice, en algunos barrios han cambiado la situación. Evidentemente el movimiento vecinal que se establece en las universidades de España a partir de los años 70-80 decae absolutamente, porque se utilizó por los partidos políticos. Pero eso no quita para que en este caso Santander es una ciudad muy complicada, pero mucho, que tiene una intrahistoria, algún día habrá que escribirla. No se les olvide que es de las primeras ciudades tomadas por los nacionales, que aquí salieron batallones de castigo, que hubo una represión sorda, muy fuerte y muy potente, y que una clase social lleva dominando la ciudad más de 100 años. Porque también podríamos hablar de cómo era la minería en Cantabria, y cómo se contrataba a la gente para que trabajara en la minería. Eso no quita para que de alguna manera, en estos últimos años, mucha gente de Santander haya descubierto que el emperador está desnudo. Porque evidentemente lo de Amparo fue un aldabonazo,
pero antes hubo otros 3 muertos en el Cabildo de arriba. Al mismo tiempo había una serie de familias que se quedaban sin casa y sin patrimonio, que son el Cabildo y son el Prado de San Roque. Y al mismo tiempo, oh aleluya, se ponían alfombras florales y perfectamente iluminadas para que una cierta entidad solucionara su problema de imagen. Y se le quitaban todas las trabas del mundo y todo el mundo repicaba campanas de la buena idea que era y lo bonito que era eso para la ciudad. Y la ciudadano de Santander se encontró que el ayuntamiento no le representaba a él. Y que no estaba para ocuparse de vecinos, sino que estaba para ocuparse de otros temas y de otras personas. Eso es lo que yo creo que ha generado mucha más capacidad de respuesta. Precisamente cuando el Metrotour se dice la periferia, la gente decía, yo no soy periferia. Y evidentemente no es periferia, porque la periferia es Astillero, es Mariaño, es Torrelavega, cuyos autobuses entran al centro de Santander directamente. Por lo tanto, evidentemente, habrá que seguir moviendo el movimiento ciudadano si quieren cambiar esta ciudad. Porque claro, hasta hace pocos años, como muy bien ha dicho esta señora, los que ponían la pica en Flandes no eran los vecinos, eran asociaciones de arquitectos, con el Mercado del Este, con Santa Pereda, Arca con la Vaguada de las Llamas, tenemos el problema de la remonta, tenemos el problema de la estación de ferrocarril, de todo ese vacío de terreno, tenemos el problema del futuro plan general que habrá que hacer. Y habrá que saber qué pasa. Esta ciudad tiene el problema de que no hay suelo industrial en su término municipal, no hay puestos de trabajo más allá de los servicios y las tesorerías. Se han suprimido todas las fábricas y todas las actividades industriales de la ciudad. Y por eso hay un movimiento de trasvase de personas que entran y salen de la ciudad a horas punta, precisamente para irse a trabajar a los polígonos industriales de la periferia de esta conurbación urbana, de esta área metropolitana de la Bahía de Santander. Quizá ya haya que empezar a pensar en una ciudad bastante más compleja que lo que es el Cogollito de Santander y los baños de Ola como un bien. Vale, si os parece, invito a una intervención como de resumen, bueno, para responder o para comentar de Óscar y de Santiago. Bueno, yo estoy de acuerdo con cómo están las asociaciones, los colectivos vecinales en la actualidad en Santander, porque también sé cómo estaba el mío hace muy poquito tiempo. Lo sabemos. La mayoría están intervenidos. En un momento determinado, nuestra dejadez y nuestra placidez es que no es que es algo que durante esta charla lo hayamos pasado por alto. Los hemos dejado abandonados. En ese tiempo, que ha sido muy largo, hemos perdido mucho. Hemos perdido habilidad, hemos perdido conocimiento y formas de trabajo. Y cuesta mucho enlazar, ¿no? El que no existan jóvenes es muy preocupante, porque evidentemente no hay un relevo generacional. De alguna manera, en estos movimientos vecinales hemos llegado a parecer los mismos que estuvimos 10-15 años atrás, ¿no? Y no estamos consiguiendo que aparezcan esa gente joven que, por ejemplo, el 8 de marzo inundó la calle, ¿no? Esta mañana, y yo creo que he hecho alguna referencia, no basta salir a la calle, hay que continuar y hay que implicarse en lo que tienes que cambiar cada día, da igual en qué. O sea, te pueden preocupar el tráfico de armas, las expropiaciones, la cultura, la música, lo que sea, pero tienes que estar y hay que convencer y hacer de semilla también para que explote, ¿no? Cómo explotan las cosas también con el Metrotour, con cualquier otra cosa, no explotan en un sitio en concreto, explota al mismo tiempo en muchos sitios. Y lo bueno del Metrotour es que se conectó en muy poco tiempo, pero el problema se había originado mucho antes, no solamente en Peñacastillo, que lo pudo hacer más evidente en un momento determinado, ¿no? De hecho, nosotros, antes de que explotase todo esto, porque la gente todo explota cuando se pone en marcha, antes de que se pusiese en marcha, nosotros ya hemos dirigido unos registros al ayuntamiento pidiéndole explicaciones, que nos contesta después de que estalle. O
sea, no nos contesta porque piensa que somos los únicos que vamos a decir algo sobre el tema, pero una vez que estalla, evidentemente estalla para todos, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho los colectivos sociales y asociaciones y tal, está claro, que queda mucho trabajo, que no hay que desanimarse, que nos van a poner muchas zancadillas, como algunos nos las están poniendo día a día, de alguna forma reflejando que el trabajo que hacemos no es el que quieren los vecinos, al menos esa información se traslada desde la administración, pero vamos, hay que continuar, ¿no? Y yo creo que ese reflejo que hay en los barrios, por diferentes problemas, San Francisco, incluso Monte, o la calle Castilla, se va a ir repitiendo en más sitios. Esa dirección que se establece y ese control que se establece, yo creo que en un momento determinado rompe, porque al final intentas justificar cosas que no son justificables, intentas justificar una obra de la senda costera que todo el mundo dice que es horrorosa, intentas justificar un catastrazo que es inhumano y que no se entiende, ¿sabes? Entonces, bueno, de hecho, nosotros, por ejemplo, no estamos en la asociación de vecinos con el catastrazo. La asociación de vecinos no quiso asumir la responsabilidad de esa situación, la asumió una asociación que no habíamos constituido para ese fin, y acabamos rellenando más de 600 impresos, y rellenamos impresos aparte de la junta directiva que estaba en esa asociación. O sea, ¿sabes? O sea, que cuando duele a todos. Y entonces eso, cuando se toman decisiones que al final te van a hacer daño, al final van a acabar rompiendo ellos mismos todo el sistema, que es lo que han hecho, ¿no? Que por eso está ya la plataformitis, ¿no? Que le dieron nombre y todo, ¿no? Claro, yo quería abundar un poco en esa línea, que quizás el modelo de una asociación ligada a un barrio es un modelo que funciona muy bien para esos intereses de la ciudad desconectada, y creo que quizás hemos sobredimensionado mucho durante muchos tiempos. En Santander lo que había que cambiar era las personas al frente de las asociaciones, cuando a lo mejor esas asociaciones no tenían ni 10 socios. Bueno, a mi barrio nunca la conocí, no sé lo que hacía por mí, y encuentros se fue útil con la asamblea con la senda costera. O sea, no quito valor a que se esté en la asociación de vecinos, pero ya se fue útil, y que hay mucha gente que hace ciudad y que hace barrios. No me podéis negar que la vorágine no está haciendo barrio, no me podéis negar que las gildas haga ciudad, no me podéis negar que Sol Cultural no esté contribuyendo a dinamizar su entorno, que bares como Rubicón sean algo. Quiero decir, hay muchos referentes que crean algo a su alrededor. Es decir, pensar que esta asociación de vecinos de este barrio, si no hace nada, la gente va a pasar de ella, y si aparece algo que les represente, que ha pasado muchas veces, la gente se une a ello. Pasaje Seguro no está haciendo ciudad, Santander corre por Siria cuando se ha hecho ese evento, por ejemplo. No sé, yo sí que creo que hay un deseo. Es decir, que las asociaciones no lo hagan no significa que los vecinos no lo estén deseando, porque los vecinos, en cuanto se les han dado los cauces, sí que quizás haya que ser creativos, imaginativos o más vanguardistas, o pensar en los temas que canalicen más, que a lo mejor puede ser una asociación que tenga un año de vida solo, y luego vaya otra cosa. La PA no ha hecho ciudad, la asamblea, pues eso es todo lo que se hizo en el Prado San Roque, en el Pirón, sin que sus asociaciones de vecinos intervinieran para nada, las asociaciones más oficiales. Además, el Centro Cultural Quima, la avenida en General Dávila, en la zona de los Castros, la Lechuza, por ejemplo, las luchas de ciudades que son más discretos porque han querido serlo ellos, pero toda esa gente, quiero decir, yo creo que esta asociación sea así. Yo es que muchos años tenía esa impulsión de decir, joder, hay que cambiar las asociaciones. Y digo, pues es que a lo mejor hay que montar otras cosas. Pero al final sí que hemos estado conectados, estamos conectándonos poco a poco, claro, que es lo importante. Solamente para decirle, yo tuve la suerte de conocer a gente de la asociación de tu barrio, y si hoy te escuchara, alguno ya difunto, me daría de pena. Puede ser. Que un vecino del barrio no sepa lo que se ha hecho en el barrio, lo que no ha hecho la asociación. Bueno, vuelve a jugar el tema. Se ve claro. Vuelve a jugar el tema de las narrativas, pero quizá el título de la cita de hoy no era casual. Era cuando las vecinas y los vecinos se organizan, ganan. No cuando se organizan en una asociación de vecinos. Es decir, hay muchas formas de organizarse. Yo creo que parte de la desobediencia de la que yo hablaba es, no hay que ser tan bien portados como para estar siempre organizados en una asociación de vecinos. Si no es funcional, si no sirve, si no es útil, si ya no funciona, si está cooptada por el ayuntamiento y es más difícil recuperarla que crear una estructura nueva, pues ¿cuál es el problema? Tampoco hay historias maravillosas como la
la historia puede ser la de Cueto, porque tenemos hoy el ejemplo de 1800 tal, pero hay movimientos que son fugaces, hay plataformitis, que mira que molestó a nuestro estimado y querido exalcalde Puerta Giratoria, que es un movimiento puntual que dura meses, porque la lucha es de meses. Entonces, bueno, yo lo que os invitaría es a que fundamentalmente nos organicemos. La palabra clave de nuestra situación era organizarse, porque si no nos organizamos somos frágiles, somos vulnerables, y claro que hay yo soy tremendamente pesimista, y claro que hay una desmovilización, y claro que falta espíritu asociativo y demás, pero si escuchamos todo lo que se ha oído hoy, también hay un tejido poderoso, hay un tejido de gente que sigue peleando, hay un tejido diverso. Y el 8M, por supuesto, también es un ejemplo, pero no, el ejemplo no es la manifestación del 8M. El ejemplo son las mujeres que han estado en las asambleas trabajando, y muy poquitas, durante todo el año para que eso pueda ocurrir y para que otras muchas cosas estén ocurriendo. Entonces, hay gente trabajando. Las gildas, que es absolutamente, ¿no? Cambia la gente, tal, pero ahí siguen y sigue generando ciudad. La gente de Pasaje Seguro, que aquí somos testigos de su trabajo, es absolutamente brutal, y es un trabajo, diría, muy poco agradecido. ¿A quién le importa, no? Los migrantes o los sirios, ¿no? ¿A quién le importa? Las armas. Lo que quiero decir que no es un tema sexy, y ahí hay gente que está semanalmente trabajando tunda. Entonces, un poco lo que queríamos hoy, y como para ir cerrando, es rescatar el valor de lo que hacemos, que sí hay pequeñas batallas que ganamos, que hay grandes batallas que, como el Metrotús o otras, de ahí sale gente que se organiza, de ahí sale lo de Peñacastillo, de ahí sale otra gente que decide hacer cosas, otra que no, otra que se desmoviliza cuando acaba el tema. Claro que sí, esto es como cuando los profesores se movilizan. Ya hemos conseguido el aumento, pues ya no sigo, pero hay algunos que siguen, siempre hay alguien que sigue, siempre hay un sustrato que queda ahí, por pequeñito que sea. Entonces yo quisiera cerrar con eso, invitaros a organizaros y a movilizaros en todos los lugares, más allá de la política convencional, más allá de la estructura legal que nos ofrece el Estado. Recordaros que este lugar pues desobedece de vez en cuando y está impulsado a pulmón, entonces hay una cajita ahí muy cutre que le queremos mucho, pues lleva 6 años, que pone colabora, si podéis colaborar para que sigamos pagando gastos y impulsando cosas, pues maravilloso. Invitaros mañana a las 7:30, tenemos un encuentro con Miguel Brieva, que es uno de esos narradores gráficos que ha conseguido meter a mucha gente joven en otro discurso ecosocial, de resistencia, y es un personajazo. Si tenéis rato mañana a las 7:30 lo vais a disfrutar. Así que muchas gracias. Yo pido un aplauso no para los dos que están aquí, sino para todos los colectivos y la gente que se organiza.